Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio abierto para el aprendizaje. Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ya vemos que por aquí nos acompaña Marta Cecilia Vázquez Santos. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas tardes. ¿Bien y usted? Excelente, gracias por preguntar. Bienvenida. Y bueno, pues en un momento más iniciamos con la sesión. Vamos a ir compartiendo la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy. Perfecto, muy bien. Pues vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión síncrona de la semana número 2. Ya prácticamente estamos realizando el cierre de esta segunda semana y con ello dando también el últimos toques a las actividades que tenemos para entregar con temas relacionados con la unidad 2 que es ecosistemas y sustentabilidad. El día de hoy pues vamos a estar hablando acerca de lo que son los ecosistemas, principalmente de la actividad integrada número 4 que vamos a entregar, pero también estaremos en una primera parte compartiendo información sobre los polímeros para argumentar bien, para concretar estos conocimientos con respecto a los procesos de polimerización. ¿Correcto? Y bueno, pues recuerden que siempre que iniciamos una sesión necesitamos recuperar los propósitos de ella. Sabemos que las personas que estamos participando en este espacio abierto, pues podemos generar entre nosotros de manera constructiva el conocimiento, de manera colaborativa, compartiéndonos a través de las dudas, las preguntas, los comentarios, las aportaciones. Eso va generando que nosotros vayamos construyendo el conocimiento. También pues establecer esta plática con ustedes para ayudarles a identificar los aprendizajes esperados correspondientes para esta semana. Y claro que de lo más importante considero es resolver las dudas que ustedes tengan, que después de que hayan revisado los contenidos y aclarar algunas dudas, también hacer algunas recomendaciones para trabajar en su actividad integrada número 3 y número 4. Inclusive si ya tuvieron la oportunidad, algún tema les ha resultado de interés, pues lo podemos abordar y podemos explayarnos un poco más sobre estos temas. Recordando siempre las recomendaciones de la etiqueta, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y bueno, esto ya se ha comenzado a apreciar un poco, aunque nos hace falta, creo, participar un poco más en el foro aprendiendo para poder generar esta interacción, esta comunicación asertiva con los compañeros y utilizar también para hablar acerca del tema que estamos hablando en cada una de las semanas. Entonces, yo los invitaría en la medida de lo posible que ustedes pudieran integrarse, pudieran pasar por el foro por el foro aprendiendo para que hicieran sus aportaciones. Bien, continuaremos el día de hoy también compartiendo herramientas contra el plagio. El día de hoy les voy a compartir un video que nos habla acerca de cómo utilizar Word para incluir las citas y referencias, que esto nos puede facilitar mucho el trabajo de hacer las referencias utilizando herramienta de Word. Claro, vamos a ver ahorita que no va a quedar exactamente como lo pide el manual de Prepa INC, pero bueno, ya nos da información y ya nada más se da un retoque ahí, unos pequeños ajustes para que nos quede de acuerdo al manual de citas y de referencia de PPNC, pero es una herramienta muy importante que si ya la empezamos a usar, creo que nos facilita mucho el apartado de las referencias, ¿sí? Considero que a lo mejor al principio cuesta un poco más de trabajo, pero una vez que lo dominemos, creo que va a ser de bastante ayuda. Lo vamos a ver más adelante. Ya por ahí hicimos retroalimentaciones de la semana número uno. Vamos a darle un vistazo de nueva cuenta a cómo referenciar páginas web, los aprendizajes esperados para esta semana, qué recursos tenemos. Hablaremos hoy específicamente de la actividad integrada número 4, aunque si hay dudas de la 3 la vamos a abordar también.
Y las preguntas, aunque vienen aquí al final de la orden del día, pues ustedes saben que desde el minuto en que iniciamos, ustedes pueden hacernos llegar sus aportaciones. ¿Ok? Muy bien, Bien, entonces, bueno, comenzamos recordando, como les mencionaba, esta parte de las referencias que es bien importante, que nosotros atendamos las instrucciones de la actividad, donde se nos pide que las citas y referencias pues sean hechas, escritas, redactadas de acuerdo al manual de Prepenia CEP. Entonces, en este sentido, viendo que prácticamente la mayoría de las fuentes que utilizamos son páginas de internet, pues debemos de incluir la información abundante y en este caso suficiente de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa INEACEP, en el cual nos está haciendo falta en algunos casos la autoría, eso es quién es el responsable de la obra, la fecha, cuándo se está publicando la obra, el título, cómo se llama la obra que estamos consultando, y esta normalmente va en letra cursiva, y la fuente de donde puedo recuperar la página, y ahí colocamos o ponemos el enlace. Bien, entonces así es esta estructura, primero el autor, entre paréntesis la fecha, el título en letra cursiva, la fuente y al final ponemos el enlace. Bien, entonces hay que seguir esta instrucción porque todavía seguimos revisando algunos trabajos donde solamente se colocan las ligas, pero recuerden que tenemos que poner la información completa. ¿Ok? Y bien, de nueva cuenta, pues vamos a recuperar el aprendizaje esperado para la semana 2. Marta, si serás tan amable de ayudarnos a leer el aprendizaje esperado para la semana número 2. Aprendizajes esperados para la semana 2. Durante esta semana aprenderás a reconocer los procesos de síntesis química que se requieren para obtener compuestos químicos, como el plástico. También conocerás la importancia de la química molecular, las principales características de la biosfera y los ecosistemas. Por último, explorarás la trascendencia del cuidado de los recursos naturales y su uso en la vida cotidiana. Correcto. Muchas gracias, Marta. Y entonces, ya lo habíamos mencionado el miércoles, que la actividad integrada número 3 se enfoca en lograr este aprendizaje, la primera parte de este aprendizaje donde nos dice que necesitamos aprender a reconocer los procesos por los cuales se obtienen los plásticos, ¿verdad? Ya estuvimos viendo, estuvimos hablando de que hay estas reacciones de síntesis, de adición, de condensación, que nos permiten obtener estos nuevos polímeros, llamados comúnmente plásticos. Y también en este caso reconocer la importancia de este tipo de compuestos, que ciertamente, como les mencionaba, sí son muy útiles, porque prácticamente la gran mayoría de las cosas que utilizamos hoy en día están hechas en algún porcentaje, mayor o menor, de algún tipo de polímero. Y esto, pues, ya les mencionaba también, representa también una importante fuente de contaminación, porque al ser productos que son sintéticos, no se degradan fácilmente, entonces dura mucho para poder descomponerse y eso ocasiona que se vayan acumulando y se genere un problema de contaminación por plásticos. Bien, y entonces en este caso la segunda parte del aprendizaje que nos menciona acerca de conocer las características de la biosfera, de los ecosistemas, nos puede ayudar a entender cómo funcionan los ecosistemas, porque es importante que nosotros cuidemos los recursos naturales que se encuentran dentro de nuestro ecosistema para que los podamos tener por mucho tiempo más y ayudar a cuidar al planeta a través de acciones que vamos a estar realizando de manera cotidiana. Muchas gracias, Marta. Entonces, esto lo vamos a lograr en la actividad integral número 4. Bien. Y pues antes de avanzar, no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, Marta, con respecto a la actividad integral número 3. Ninguna duda, gracias. Que No, me sacó. ok, no te preocupes. No hay duda, entonces, bueno, vamos a continuar. Simplemente quisiera también detenerme en este punto porque seguimos teniendo algunos trabajos donde estamos haciendo la observación en este punto número 2 en el inciso B con respecto al diagrama de la reacción de polimerización. Voy a detener un poquito porque necesitamos explicar un poco más acerca de esto para quienes a lo mejor todavía no han hecho su actividad,
que consideren esta información para que ustedes puedan obtener la máxima calificación en su actividad, porque el detalle es este, seguimos recibiendo algunas actividades, algunos trabajos donde vemos algo como lo que está en pantalla, en el punto 2b, donde se nos pide que integremos un esquema de la reacción de polimerización, pero solamente podemos apreciar el monómero y el polímero final. Y nos estamos perdiendo de todas estas etapas intermedias que, como lo compartimos el día miércoles, por lo menos debería haber dos etapas o tres etapas, que son las de inicio, la de propagación y la de terminación, donde podamos ver cómo va creciendo o cómo se van llevando a cabo estos mecanismos de reacción para que se pueda construir o se pueda sintetizar el polímero. Entonces, les pedimos por favor que en este apartado pues no eviten poner algo como lo que está en pantalla, porque eso, bueno, les vamos a hacer la observación de que le hace falta em, completar o poner de manera completa la reacción de polimerización. Tenemos que ver algo como lo que se ve en pantalla, que vayamos viendo cómo va creciendo, cómo va llevándose a cabo la reacción entre los polímeros o los monómeros para que vaya creciendo el polímero. Y también recordarles que el inicio de semana, el día lunes, les compartí en el foro de novedades el archivo donde ustedes pueden ver diferentes ejemplos de lo que son las reacciones de polimerización. Entonces, para ello, pues inclusive aquí de nueva cuenta voy a compartirles este video donde podemos ver la reacción de polimerización, que va en este caso en las tres etapas que les mencionaba: inicio, propagación y terminación, para que vean un ejemplo de inclusive cómo puedan ustedes adjuntar su reacción de polimerización. Vamos a ver el video para regresar ahorita y continuar. Presentaremos el mecanismo de reacción de la adición por radicales libres que se lleva a cabo entre las moléculas de estireno y acrilonitrilo. Esta reacción también lleva el nombre de polimerización por adición, ya que permite crear cadenas muy largas uniendo moléculas que contengan el grupo funcional alqueno, utilizando como catalizador un peróxido, el cual genera los radicales libres que dan paso a la formación de polímeros. En este ejemplo, la molécula final será estireno acrilonitrilo. Este mecanismo consta de tres etapas. Primera etapa, iniciación. Comienza con la ruptura del peróxido mediante el uso de calor, lo cual permite generar radicales peróxidos. Posteriormente, se van uniendo a uno de los electrones del doble enlace que hay en el estireno, de tal forma que el otro electrón disponible genera el radical más estable. Por ello, se ubica en el carbono secundario, el cual es el más sustituido y además recibe ayuda de la resonancia del benceno. Segunda etapa, propagación o crecimiento. Al tener a la molécula de estireno como radical, ahora podemos agregar el acrilonitrilo, cuyo doble enlace entre carbonos cederá un electrón para unirse al radical del estireno, y el otro formará un radical en el acrilonitrilo. Posteriormente, podemos agregar una molécula de estireno sin radicales, y seguiríamos el mismo procedimiento. El radical de la parte del acrilonitrilo se unirá a un electrón del doble enlace y el otro generará otro radical y así sucesivamente. Entonces esta reacción seguirá y seguirá hasta tener el tamaño adecuado de la molécula. Tercera etapa, terminación. Para finalizar tendremos dos opciones. La primera es hacer reaccionar dos moléculas con radicales y hacer que los electrones de estos se unan formando un enlace entre los carbonos y así terminaría de generarse más radicales. La segunda opción es hacer reaccionar las dos moléculas con radicales y que una de ellas ceda su electrón a la otra, generando un doble enlace en la que ahora tiene dos electrones disponibles, terminando por completo la reacción. Bien, entonces ahí, como les comentaba, para los que aún no han hecho su actividad, integrado número 3, este sería un ejemplo de cómo ustedes pueden esquematizar lo que es la reacción de polimerización, mostrando inclusive las etapas, ¿verdad? Bien, entonces hay que considerarlo porque seguimos teniendo algunas dificultades en ese apartado. Bien. Y bueno, ya hemos estado hablando acerca de estos procesos de polimerización
por el cual se obtienen los plásticos, pero a veces no imaginamos realmente cómo ocurren estos procesos, cómo se llevan a cabo ya de manera física, cómo se realizan. Entonces quiero compartir con ustedes un video donde pueden apreciar ustedes cómo se llevan a cabo estas reacciones de polimerización, por lo menos a un nivel laboratorio. Esto es con cantidades muy pequeñas, pero que finalmente pues esto se puede escalar. Realmente en la industria ya obviamente se hace con cantidades mucho más grandes y con equipo especial, que son los reactores químicos, para que se pueda llevar a cabo esta mezcla de manera eficiente para poder recuperar, etcétera. Pero en el laboratorio podemos ver cómo se puede crear un plástico. Algunos como el que vamos a ver los dos tipos de polimerización. La primera polimerización que vamos a ver en el video es una polimerización por condensación. Eso es cuando se mezclan dos polímeros y que al unirse pues se desprende una molécula de agua, que la vamos a poder ver cómo se ve ese proceso. Y la otra síntesis, que es por adición, donde es el mismo monómero, y en este caso va a ser un plástico o un polímero líquido en su primera etapa. Y nos van a explicar también en el video el concepto de catalizador desde el punto de vista de la química. Recuerden que yo les comentaba la semana anterior que debemos de tener en cuenta, en mente, que la palabra catalizador pues tiene dos, por así decirlo, dos significados dependiendo del contexto que esté manejando. Catalizador, desde el punto de vista de la mecánica, pues es esa parte del escape que forma parte del sistema de escape de los carros, o que comúnmente se le conoce así como catalizador, que se encarga de filtrar los gases. Pero en el área de la química, un catalizador se refiere a una sustancia química que es la que se encarga de modificar la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción química. Entonces, esa sustancia que se adiciona, pues nos permite que la reacción o se lleve a cabo más rápido o se lleve a cabo más lento, dependiendo de la sustancia. Y eso pues nos puede ser de utilidad, por ejemplo, cuando nos interesa que la reacción sea muy rápida, para que se lleve a cabo en un tiempo más corto, o al contrario, podemos adicionar una sustancia para que se lleve a cabo de manera más lenta, porque en ocasiones nos conviene que no se realice de manera inmediata, porque a veces son reacciones tan rápidas que se endurece y luego imagínense ya no lo podemos sacar de los moldes, o se nos tapan las tuberías de los reactivos, de los reactores, etcétera. Entonces, vamos a ver este video. Vienen los dos procesos de polimerización. Primero el de polimerización por condensación y luego polimerización por adición, perdón, para que ustedes vean y sobre todo se enfoquen en el primero, en el uso de catalizadores. Vamos a ver el video y ahorita regresamos. En esta práctica vamos a ver los dos tipos de polimerización posible, de condensación y de adición. Los polímeros son grandes moléculas formadas por unidades más pequeñas llamadas monómeros. A la reacción en que se unen los monómeros para dar el polímero se llama polimerización. Hay dos tipos de polimerización, por condensación y por adición. En una polimerización por condensación, los monómeros a reaccionar son distintos. En su unión se elimina una molécula pequeña y el monómero debe tener al menos dos puntos de reactividad para que la reacción progrese. La reacción presentada es la formación del polímero baquelita a partir de los monómeros fenol y formaldehído. En nuestro caso es un derivado del fenol con formaldehído y nos conduce a un polímero del grupo de resinas fenólicas llamado baquelita. Vamos a mezclar la resorcina con formaldehído. El catalizador que vamos a utilizar va a ser ácido clorhídrico. Este fue el primer polímero que se comercializó industrialmente, baquelita. Para ello pesamos 5 gramos de resorcina y vamos a hacer 3 muestras. Los 5 gramos los ponemos en cada uno de los vasos. En uno de ellos no utilizaremos catalizador, en otro utilizaremos catalizador concentrado y en el otro catalizador diluido.
Vamos a poner la misma cantidad de monómeros en todos ellos. Estos son 5 gramos de resorcina y 12 mililitros de formaldehído. Cada uno de los vasos tiene de estos dos reactivos la misma cantidad, solo vamos a cambiar el catalizador. No añadiremos el catalizador hasta que no esté disuelto totalmente. Tal como hemos dicho, vamos a utilizar como acelerador de la reacción, como catalizador, ácido clorhídrico. En el primer caso lo ponemos muy concentrado y observamos que la reacción se produce de forma prácticamente instantánea. Donde cae la gota de catalizador, se forma inmediatamente el polímero y la reacción es fuertemente exotérmica y desprende la pequeña molécula que habíamos comentado al principio, en este caso vapor de agua. En el segundo vaso vamos a poner el mismo catalizador, ácido clorhídrico, pero ahora diluido con agua, por lo que su concentración es mucho menor. Observamos que en este caso la reacción no es instantánea. Donde ha caído el catalizador no se observa la formación de polímeros. Sin embargo, basta esperar unos segundos para comenzar a ver cómo la reacción genera calor, está empezando a desprenderse vapor de agua, el líquido se vuelve más viscoso, su color se va oscureciendo y en cuestión de pocos segundos la muestra ha polimerizado por completo. Observamos en este caso que el producto que se obtiene tiene una textura más homogénea que en el caso anterior, al ser la reacción menos violenta y generar menos burbujas. El color es más claro, aunque luego irá variando con el tiempo, y la textura es más homogénea. Este tipo de polimerización, como necesita la mezcla de dos monómeros diferentes, no se daría durante el transporte de estas sustancias. O sea, no habría que tener en cuenta estos procesos de polimerización, salvo que se produjera la mezcla de ambos compuestos. Aquí vemos el efecto del catalizador. Vemos que el resultado final sobre el polímero obtenido es distinto según la cantidad de catalizador añadida. Vemos que en el caso que el catalizador era diluido, el producto final es homogéneo, mucho más regular que en el caso en que el catalizador era clorhídrico concentrado y el polímero se formó muy rápidamente. Aquí la polimerización es por adición. Los monómeros son todos iguales y deben tener al menos un doble enlace. El catalizador aumenta la reactividad del doble enlace, permitiendo la unión de monómeros. El doble enlace se pierde en el proceso, permitiendo alargar la cadena carbonada. En el ejemplo que se muestra es un derivado del estireno que nos dará el poliestireno. Observamos en estas muestras un monómero que puede dar polimerización por adición, en este caso el metilestireno. Vemos que es un líquido transparente de baja viscosidad. Cuando polimeriza, se observa el cambio de estado, se ha vuelto completamente sólido, lo cual si se produce en un tanque, depósito o transporte, dificulta enormemente su extracción. Hay una etapa intermedia cuando comienza la polimerización en la que la viscosidad del producto aumenta. Esto es un indicativo de que hay que tomar medidas de precaución, añadir inhibidores para evitar que la polimerización vaya a más. Aquí observamos una serie de objetos de uso cotidiano, todos ellos están hechos a base de polímeros sintéticos. Muy bien, entonces bueno, ahí ya acabamos de ver este video donde nos habla precisamente de la diferencia entre una polimerización por adición y una polimerización por condensación, como se ve ya físicamente en un laboratorio. Bien, y entonces, bueno, ahora vamos a, quiero que vean otro video. En este video se habla acerca de un concepto que se llama entrecruzamiento, ¿sí? Y entonces este fenómeno de entrecruzamiento se usa al momento de hacer una reacción de polimerización, tratando de controlar la sustancia entrecruzante para lograr una cierta solidez de lo que son los plásticos para modificar su fase. Es decir,
que se encuentren más fluidos o menos fluidos, más sólidos, porque inclusive podemos encontrar de que hay elementos que están hechos del mismo polímero. Sin embargo, hay unos que son duros y otros que son blandos. Entonces, esto se logra con el proceso de entrecruzamiento, que les invito a ver el video para que vean ustedes en qué consiste este proceso. Vamos a ver el video y ahorita regresamos. Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Tú también quieres desestresarte con esto y además aprender un poco de química? Este material tan curioso que tengo en la mano está hecho de un polímero, como también lo están los plásticos comunes. Algunos son flexibles como esta bolsa y otros rígidos como este styrene. ¿Cuál es el origen de estas propiedades tan diferentes? La clave está en el tipo de moléculas que conforman los polímeros y en cómo se unen estas entre sí. Ahorita te lo explico. Un polímero es una molécula gigante que está formada por la unión de muchas moléculas pequeñas que llamamos monómeros. La forma más sencilla de describir un polímero es como si este fuera una cadena de monómeros. Las características del material polimérico dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman el polímero. Hay polímeros muy resistentes, como el Kevlar de los chalecos antibalas, que está formado por la unión de moléculas planas y complejas que aportan rigidez. O muy blandos, como el polietileno de las bolsas de plástico, formado por la unión de moléculas pequeñitas de etileno. Las características de estos materiales también dependen, y mucho, de cómo se relacionen las cadenas de polímeros entre sí. Si estas cadenas están separadas, el material suele ser flexible y moldeable. Si las cadenas están unidas, el material será mucho menos flexible. Para que lo entiendas, piensa en un plato de fideos, como si cada fideo fuese la cadena de un polímero. Si los fideos están en su punto, podremos moverlos y enrollarlos con facilidad con un tenedor. Sin embargo, si los escochamos demasiado, se quedarán pegados entre sí y no podrán moverse ni enrollarse con facilidad. En química, al proceso de unir las cadenas de un polímero se le llama entrecruzamiento. Como podrás imaginar, existen diferentes maneras de entrecruzar las cadenas de un polímero. Veamos esto de forma divertida con polivinil alcohol, o PVA, un polímero usado en la fabricación del papel. Aquí tengo una solución acuosa de PVA con todas sus cadenas libres. Como puedes comprobar, es una solución poco viscosa. Antes de empezar el experimento, le voy a añadir una gota de colorante verde. Ahora lo que voy a hacer es añadir este agente entrecruzante, que es una solución acuosa de bórax. Con ello, uniremos las cadenas de PVA. Como puedes comprobar, se obtiene un material mucho más viscoso con el que podremos hacer cosas divertidas. Esto ocurre porque el PVA es un polímero con muchos grupos hidroxilo. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Simplemente, muchas uniones entre oxígenos e hidrógenos. El bórax que añadimos disuelto en agua tiene también esos grupos hidroxilo. Cuando los ponemos juntos, los grupos hidroxilo de cada sustancia se unen entre ellos y también se pierde agua. El resultado es que las cadenas quedan entrecruzadas y esto aumenta la viscosidad del material resultante. El proceso, no obstante, es reversible, es decir, si añadimos agua, volvemos a separar las cadenas. ¿Qué crees que ocurrirá si le añadimos mayor cantidad de agente entrecruzante? A. El material se vuelve más flexible. B. No afecta al material. C. El material se vuelve menos flexible. La respuesta correcta es la C. Como puedes comprobar, si añadimos más agentes entrecruzantes, más cadenas uniremos y menos flexible será el material. Este proceso es lo que se hace con muchos polímeros, como por ejemplo el caucho. El caucho es un líquido muy viscoso, parecido a un chicle, que está formado principalmente por un polímero conocido como poliisopreno. Para poder obtener objetos más rígidos, se produce la vulcanización, un proceso industrial importantísimo que consiste simplemente en entrecruzar las cadenas del polímero con la ayuda de átomos de azufre. Si entrecruzamos pocas cadenas de poliisopreno, podemos hacer ligas, que son muy flexibles.
Sin embargo, si entrecruzamos muchas cadenas de polímero, conseguiremos un material mucho más rígido, como es el caso de las llantas de un automóvil. Como puedes ver, entrecruzar cadenas de polímeros tiene utilidades prácticas importantes, pero también puede ser bien divertido. Si te gustó el video, compártelo. Hola. Bien, entonces ahí, como les mencionaba, en el video nos presentaron el concepto del entrecruzamiento en una reacción de polimerización, y es lo que nos permite poder obtener como consistencias diferentes de los polímeros. Hay polímeros muy blandos, o sea que están hechos de lo mismo, pero hay polímeros que están blandos y otros más rígidos, como el caso, ya lo mencionaban, de la liga. Las ligas son de caucho, las llantas también, pero las ligas son muy flexibles, las llantas de los automóviles son más rígidas, ¿verdad? Y bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de lo que es la polimerización. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, Marta. No, ninguna, gracias. Gracias. Y entonces ahora les voy a compartir este video que les mencionaba yo, de cómo citar y referenciar páginas web en Word, en formato APA. Hay una herramienta que se utiliza ya para esto y que nos puede facilitar mucho el que nosotros incluyamos citas y referencias en nuestros documentos. Te digo, al principio podría parecer un poco tardado, un poco complicado el ir rellenando estos espacios de lo que son las referencias y las citas, pero créeme que si sabemos manejar la herramienta, lo vamos a hacer. Una vez que lo dominemos, vamos haciendo lo más fácil, más rápido, y eso nos facilita también después mucho el ir acomodando la cita, las referencias en un documento para que lo vayamos. Entonces, les digo, al inicio cuesta un poco, a lo mejor nos puede costar un poquito de trabajo, pero una vez dominado, créanme que les puede servir muchísimo. Vamos a ver el video de cómo citar y referenciar en Word en formato APA. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les mostraré cómo se citan las páginas web con normas APA sexta edición. Veamos aquí, ya tengo dos párrafos que tomé de dos páginas web. El primero lo tomé del periódico El Financiero y el segundo párrafo de la página oficial del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. En el caso del primer párrafo, vamos a seleccionar aquí donde termina el párrafo, donde dice públicas. Vamos a irnos a donde dice referencias. Vamos a ir donde dice insertar cita. Si vemos aquí todavía no tenemos ninguna cita agregada. Y vamos a poner agregar nueva fuente. Aparece un recuadro en el cual nosotros vemos que dice tipo de fuente bibliográfica. Aquí aparece libro. También aparece sección de libro, artículo de revista, etc. Vamos a irnos más abajo donde dice sitio web. Vamos a seleccionar sitio web y nos aparecen espacios y con datos que hay que llenar. Nos aparece autor, nombre del sitio web, año, mes, día y el enlace. Lo que vamos a hacer es irnos precisamente a esta página donde les dije que tomé la información, y lo que vamos a hacer es precisamente ver en primer lugar quién es el que realiza este artículo, y vemos que aquí aparece Blanca Heredia, que es la que realizó este artículo. Entonces donde dice autor vamos a poner Heredia Blanca. Después dice el nombre del sitio web. Aquí lo que tenemos que poner es el título, en este caso del artículo. Lo vamos a poner así, copiar. Después dice el nombre del sitio web, que vamos a poner en este caso, digamos, la fuente donde se extrajo la información, que es El Financiero. Entonces vamos a poner aquí El Financiero. Después el año en que se publicó, aquí aparece 5 de noviembre del 2014. Ponemos los datos, 2014, noviembre, dijimos que era 5. Y lo ponemos aquí, y aquí vamos a poner el enlace. Vamos a copiar el enlace y vamos a poner aquí la URL. Entonces le damos a aceptar y aquí ya nos aparece precisamente la fuente de donde se tomó.
Si checamos, vamos otra vez donde dice insertar cita y vemos que ya aparece precisamente la fuente. Aquí la cita ya establecida. Si nos vamos al segundo párrafo, como les mencioné, lo tomé de otra página. Vamos a poner aquí, vamos a darle clic, vamos a insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí ya tenemos el sitio web. Vamos a irnos en el sitio web, que es el del INE. Y vamos a ver que, bueno, tomé la información de este párrafo. Y aquí nos damos cuenta al analizar que no aparece ningún autor en particular que realiza la información, sino que es del propio Instituto Nacional. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos autor, que puede ser una persona, o un autor corporativo, que en este caso puede ser un instituto. Le vamos a dar clic a autor corporativo y vamos a poner Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Vamos a irnos a otra vez donde dice el nombre del sitio web, que es el título, es acerca del INE. Vamos a dar copiar y pegar. Pero un momentito. No se copió. Bueno, aquí creo que no nos deja copiarlo. Entonces vamos a ponerlo de forma manual. El nombre del sitio web pues es el nombre del instituto. Vamos a copiarlo aquí del autor. El año, vamos a ver que aquí no aparece en estos primeros párrafos, pero aparece hasta el final donde dice copyright 2013. Ponemos 2013, no aparece el mes ni el día, no hay ningún problema, se puede dejar en blanco. Vamos a copiar el enlace y vamos a pegarlo y ponemos aceptar. Esto es cuando el autor, en este caso es el instituto o en este caso una dependencia, y aquí ya nos aparecerían las dos citas dentro del párrafo. Vamos a irnos a donde dice bibliografía cuando ya terminemos nuestro trabajo, y lo que vamos a hacer para que ustedes no tengan que hacerlo de forma manual es irnos otra vez donde dice referencias, pero en vez de insertar cita vamos a ir donde dice bibliografía. Vamos a darle clic en bibliografía. Vamos a irnos hasta la parte final donde dice insertar cita y en automático nos aparece ya pues las dos fuentes que utilizamos con todos los datos ya completos. Si quieren ya les damos aquí formato, podemos darle Arial, por ejemplo 12, Arial 11, como nosotros queramos. Podemos poner, por ejemplo, el interlineado puede ser 1,5 o sencillo, conforme se lo pida la escuela. Y aquí ya nos aparecería en automático sin necesidad de que ustedes tengan que hacer precisamente este trabajo. Pues así es como se citan las páginas web en Normas APA Word Sexta Edición. Espero que les haya servido de mucho. Y bueno, entonces ahí tenemos este video que nos habla acerca de cómo citar y referenciar en Word. No sé si ya conocías la herramienta, Marta. ¿Crees que pueda ser de utilidad para poder citar y referenciar? Sí, sí es de utilidad. Antes no la conocía. No, en otros módulos no la había mencionado. Qué bueno que aquí tenemos la oportunidad de por lo menos saber que existe la herramienta de Word y bueno, ya con un poquito de tiempo pues empezar ahí a probar un poquito con ella. Y les digo, creo que una vez que ya acostumbramos a manejarla, va a ser casi nada más llenar la información original y después podemos ir poniendo citas y las referencias al final del documento de manera más sencilla y más rápida. ¿Ok? Bueno, pues vamos a avanzar entonces ya hablar acerca de la actividad integrada número 4, donde vamos a realizar un video, ¿verdad? En este video, la actividad 4 que se llama Mi Ecosistema, vamos a estar hablando, estar describiendo el ecosistema del lugar donde vivimos. Y pues aquí se nos pide que es muy importante, dice, tiene que tener una duración entre 4 y 5 minutos. Yo les he estado recomendando que el video no dure menos de 4 minutos, sí dure entre 4 y 5, puede inclusive durar un poco más, pero sí no recomiendo que dure menos de 4. ¿Por qué?
esta instrucción viene porque lo que se busca también en esta actividad es que tú desarrolles tu habilidad para poder comunicarte a través de audio y de video por medio de una presentación o una audio presentación, video presentación, perdón, para que puedas ver, para que podamos ver tu habilidad para comunicarte, ¿sí? Entonces, te digo, y sobre todo porque de nueva cuenta, en el proyecto integrador que vamos a hacer en la semana 4, de nueva cuenta nos van a pedir que hagamos un video. Entonces, esta actividad 4 creo que es una buena forma de prepararnos para tener ya las herramientas necesarias, para tener la habilidad de poder hacer un video, que de igual manera va a ser mayor de 4 minutos el proyecto integrador, y entonces pongamos a prueba nuestras habilidades. Entonces, por eso recomiendo que por lo menos dure unos 4 minutos. Y en esos 4 minutos, bien importante, se menciona que se debe aparecer a cuadro, ¿sí? Se debe aparecer a cuadro, que ustedes se vean en el video que van a mandar, se escuche su voz presentando la información. Y para ello, pues pueden ustedes utilizar algunas herramientas como Canva, como PowerPoint, Genially, o inclusive con la ayuda de alguna presentación con diapositivas para que ustedes puedan organizar su información, incluir algunas imágenes, algunos fragmentos de video, etcétera. Pero bueno, no es obligatorio, simplemente es una sugerencia. Si ustedes quieren hacer una video presentación, adelante, no hay ningún problema. Pero si ustedes dicen, ¿sabe qué, asesor? Yo nada más me voy a grabar, no tengo tanta habilidad para hacer una video presentación, con que se graben ustedes con la cámara frontal de tu teléfono y que podamos estar viendo cómo presenta la información que está solicitando a continuación, que la que vamos a mencionar. Entonces, pero sin problema, se puede aceptar el video grabado así con la cámara frontal de lo que es el celular, o crear una video presentación con alguna de las herramientas que les mencionaba, Canva, PowerPoint, Genial, etcétera, para hacer su video, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a incluir en nuestro video? Pues vamos obviamente al inicio, pues nos presentamos, damos la información de nosotros, nuestro nombre, grupo, la generación, el módulo, el nombre de asesor virtual. Y vamos entonces después a describir lo que es el ecosistema del lugar en donde vivimos. Hay que mencionar lo que son las características del ecosistema, como el clima, la vegetación, la biodiversidad, la flora, la fauna, todo lo que se encuentra en tu ecosistema correspondiente a él. Y aquí viene una pregunta recurrente en esta actividad. Muchas veces nos hablan de que, bueno, a veces no alcanzan o no pueden apreciar así inmediatamente el ecosistema en el cual se encuentran, porque nos dicen, pues, a lo mejor que están viviendo en una ciudad donde pues salimos a asomarnos y pues vemos solamente edificios, casas, caminos de cemento, de asfalto, y no alcanzamos a apreciar realmente la naturaleza en sí. En esta situación, pues lo recomendable es que si no tenemos a lo mejor exactamente en internet o la información acerca del ecosistema de nuestra comunidad o de nuestro municipio, por lo menos a qué ecosistema pertenece nuestro estado, ¿verdad? Porque normalmente podemos considerar que un estado se encuentra inmerso dentro de una zona o de un ecosistema, entonces lo podemos hacer de esa manera. Entonces, por eso quiero presentarles este video donde ustedes van a poder ver diferentes ecosistemas que podemos encontrar en México. Se mencionan también en el video qué estados de la República pertenecen a cada uno de estos ecosistemas para que ustedes identifiquen en cuál de ustedes corresponde el estado o la ciudad donde ustedes habitan actualmente. Entonces, y más o menos que hablen acerca ustedes van a ver acerca de la flora, la fauna, el tipo de clima, etcétera. Y vamos a ver el video entonces para que ustedes puedan identificar su ecosistema. Vamos con el video. Alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a conocer las características básicas de los ecosistemas de nuestro país para valorar la riqueza cultural de los ecosistemas que tenemos en México. Un ecosistema es un conjunto formado por organismos del medio ambiente que viven en un hábitat determinado y que tienen
una relación biótica y abiótica. Recuerda, el factor biótico quiere decir todos los seres vivos, plantas, animales, bacterias, etc. Y los factores abióticos son los elementos no vivos, como el suelo, el clima, el calor o el aire. Existen diferentes tipos de ecosistemas, los hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales. En la República Mexicana tenemos la gran fortuna de tener una riqueza de especies naturales mega diversa. México ocupa el quinto lugar en la riqueza de especies a nivel mundial. Los ecosistemas que tiene nuestro país, desierto mexicano o matorral. Este tipo de ecosistemas lo podemos encontrar en regiones de clima seco, semiseco y templado, donde casi no hay lluvias, son muy escasas, por lo que la vegetación es un poco, inexistente. Hay poca humedad. Los cactus, arbustos, magueyes, mezquites son los que abundan en este tipo de ecosistemas. Aquí estamos observando, en dónde podemos encontrar gran parte de estos ecosistemas en nuestro país. Este tipo de ecosistemas los podemos encontrar en la altiplanicie mexicana y en las zonas desérticas de la península de Baja California y de Sonora. La fauna que caracteriza a este tipo de ecosistemas son los perritos llaneros, que son endémicos de México, y desde luego también el tecolote llanero, que es una ave depredadora de la familia de los búhos. Tenemos también en México bosque de coníferas. El bosque de coníferas tiene una vegetación abundante. Específicamente lo podemos encontrar en la Sierra Madre Occidental, en la región de Michoacán, Baja California Sur, Jalisco, Estado de México y alrededores de la Ciudad de México, parte de Morelos y de Puebla, así como Veracruz en su occidente y al oriente en el estado de Hidalgo. Hay que puntualizar que este tipo de ecosistemas los podemos localizar en alturas superiores a los 800 y 2700 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza este ecosistema por presentar un clima frío y por la humedad constante. Debido a esa humedad hay árboles como helechos, pinos, abetos, enebros que llegan a tener alturas de entre 10 a 25 metros. En lo que se refiere al bosque tropical o selva húmeda, debemos de mencionar que se distribuyen principalmente en la vertiente del Golfo de México, Veracruz, suroeste de Campeche y porciones de Tabasco. Este tipo de ecosistemas está caracterizado por tener árboles muy altos, de 20 a 30 metros de altura o más, como la ceiba, la caoba o el hule, con troncos muy gruesos para soportar el peso de sus grandes copas. También se encuentran arbustos y plantas en los niveles bajos y medios, los cuales tienen hojas muy grandes para capturar la luz para poder producir lianas y plantas trepadoras. En estos ecosistemas crecen muchas variedades de orquídeas, las cuales son endémicas de nuestro país, como la vainilla. También podemos mencionar que nace el cacao, cuya semilla produce una bebida que seguramente a ti te gusta mucho, el chocolate, delicioso. Y te apuesto a que no sabías, también aquí podemos encontrar al árbol de chico zapote, de donde se obtiene el chicle. ¡Wow! ¡Qué delicioso chicle! Humedales. Los humedales generalmente los podemos encontrar en los litorales. Recuerda que la palabra litoral significa a la orilla del mar. Entonces, estas regiones van a ser caracterizadas por lluvias abundantes. Tal es el caso de las zonas costeras de Veracruz, Tabasco, Campeche, Sinaloa y Nayarit. También podemos encontrar humedales, pero en menor medida, en Tamaulipas, Baja California y Baja California Sur. También hay humedales en las lagunas y zonas pantanosas. La vegetación de los humedales se caracteriza por plantas
que crecen en el fondo, con grandes hojas que sobresalen del agua y cubren grandes áreas, por lo cual se les conoce como humedales. Por ejemplo, los manglares, o desde luego también los tulares. El tule es una varita roja que crece a las orillas de los ríos o de las zonas donde hay agua. También hay vegetación flotante, sumergida y subacuática. La fauna de los manglares está caracterizada por tener peces, cangrejos, camarones, loros, serpientes, ranas, cocodrilos, sapos, tortugas y aves acuáticas, entre otros. Y por último, pero no menos importante, también tenemos a los ecosistemas marinos, los ecosistemas acuáticos, y estos son los más grandes de la Tierra. El caso de nuestra República Mexicana pues nos da una privilegiada posición a nivel mundial porque estamos rodeados del Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe. Entonces imagínate, tenemos una gran cantidad de agua salada. Los ecosistemas marinos son sumamente variados y ricos en flora y fauna. Hay mamíferos marinos, peces, moluscos, hasta grandes depredadores como los tiburones. Hasta aquí el video de hoy, alumno. Correcto, entonces ahí este video nos puede ayudar a identificar lo que es el ecosistema del lugar donde vivimos. Comenzamos nuestro video con la descripción del ecosistema y después en un segundo segmento pues tenemos que hablar acerca de dos tipos de interacciones ecológicas que ustedes puedan identificar en el lugar donde ustedes viven, ¿sí? Dos interacciones significa cuando dos especies se ponen en contacto y al relacionarse pues puede ser una relación de mutuo beneficio, o que uno se beneficie y el otro no. O sea, va dependiendo de cómo sea la interacción que nos menciones, qué especies son las que intervienen en esta interacción y cómo es esa interacción, si es positiva, si es negativa, si es neutra, como algo como lo que se puede ver en el cuadro. Vamos a ver un ejemplo de diferentes interacciones ecológicas para que te des una idea de cómo se pueden expresar. Vamos a ver el video. Seres vivos conviven e interactúan todo el tiempo con los factores bióticos y abióticos de su entorno. Entre las interacciones de los seres vivos encontramos la competencia, que implica que dos especies o más necesitan el mismo factor para su subsistencia y luchan por él. Por ejemplo, árboles de dos especies que compiten por agua, luz y nutrientes. La depredación es otro tipo de interacción en el cual una especie se alimenta de otra, como por ejemplo las aguilillas cuando se alimentan de ratones u otras aves. El mutualismo es la relación entre dos o más organismos que conviven cerca y se benefician uno del otro. Un ejemplo de esto es la asociación entre el hongo y el alga llamada líquenes. La cooperación existe cuando es una interacción benéfica entre individuos de la misma especie, por ejemplo, cuando las leonas salen a cazar. El comensalismo es una asociación de dos organismos de distinta especie, conocidos como comensales, que viven juntos sin interdependencia fisiológica, es decir, si uno se va, el otro no le pasa nada, no se muere. Un ejemplo de esto son los peces payaso y las anémonas. Finalmente, el parasitismo es cuando un organismo vive a expensas de otro, como por ejemplo las garrapatas. Hasta aquí. Y ya también para avanzar necesitamos describir lo que son los servicios ecosistémicos. Y este punto también es bien importante porque aquí a veces no queda muy claro a qué se refieren los servicios ecosistémicos o no sabemos cómo identificar un servicio ecosistémico en la zona donde vivimos. Entonces, de igual manera, finalmente te voy a presentar este video donde les habla acerca de qué son los servicios ecosistémicos y la clasificación. Tenemos servicios de regulación, servicios de provisión, servicios culturales y servicios de soporte. Entonces, hay que elegir uno
de estos para hablar en nuestro video y mencionar cómo es que ese servicio ecosistémico hace uso de la zona donde tú vives. Entonces vamos a ver finalmente este video y ya regresamos para despedir la sesión del día de hoy. Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el de los servicios ecosistémicos. Se le llama servicios ecosistémicos a los beneficios que el humano recibe de la naturaleza. Si nos ponemos a pensar por un segundo cuáles serían dichos beneficios, nos daríamos cuenta que en esencia todos los objetos, recursos y todo lo demás que rodea nuestra realidad proviene de algún componente o proceso de la naturaleza. Por ejemplo, la cama en la que duermes está hecha de madera. El agua que bebes y que usas para distintos fines en tu casa proviene del agua que, por ejemplo, un bosque o un páramo han recolectado y purificado para ti. O la obra de arte que está en tu pared, muy probablemente fue inspirada en un elemento de la naturaleza. Ahora, cambiando de tema, te explicaremos las categorías de los servicios ecosistémicos, que son de provisión, regulación, soporte y culturales. Los servicios de provisión son aquellos productos que nos brinda la naturaleza, como los alimentos, el agua, las fibras con las que, por ejemplo, podemos hacer nuestra ropa, o las medicinas, entre otros. Dentro de los servicios de regulación se encuentran algunos procesos que lleva a cabo la naturaleza, como la regulación del clima, la purificación del agua y el control de pestes y enfermedades. Por otro lado, los servicios de soporte son aquellos procesos de la naturaleza que tienen que ocurrir para que los otros servicios ecosistémicos se puedan dar, como la biodiversidad, la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las hojas de las plantas, por medio de la luz solar que captan, convierten dióxido de carbono en alimento y como resultado producen oxígeno. Y la producción primaria, que es la capacidad que tiene la naturaleza para captar energía solar y generar vegetación. Y por último, los servicios culturales hacen referencia a los beneficios no materiales que obtenemos de la naturaleza, como la recreación, el turismo y la inspiración artística. Antes de terminar, es preciso resaltar la relevancia que tiene la biodiversidad, pues cada animal, planta y hasta microorganismo cumple un rol específico e importante en el planeta Tierra. Y cuando uno de estos individuos desaparece, el equilibrio de la naturaleza se ve afectado, pues todos estamos profundamente conectados. Por esa razón es que debemos dejar que los animales y plantas estén en paz en su hábitat natural, que no deforestemos y no casemos ni cojamos como mascotas a los animales y... Bien, entonces pues ahí tenemos esta información. Ya que tengamos todo lo necesario, grabamos nuestro video y pues lo compartimos, compartimos la liga de donde hayamos cargado en YouTube o el que tú hayas elegido, la plataforma que tú hayas elegido para compartir tu video. Muy importante que revises que la liga que nos vas a compartir funcione correctamente, que no sea una liga que nos mande a un borrador de lo que es el proyecto, que sea realmente ya el definitivo, que también verifica que los permisos estén activos para que cualquier persona que tenga el enlace pueda acceder a él.
Y pues no olvidar también incluir en la conclusión la respuesta a las 2 preguntas y las referencias de las fuentes consultadas. ¿Ok? ¿Alguna duda o una pregunta, Marta? No, ninguna. Muchas gracias. Ok, bueno, pues esperamos que el material que les compartimos el día de hoy les ayude a hacer sus actividades al 100% y que les haya claro también algunos temas que son importantes para estas actividades. Entonces, pues yo los veo la próxima semana y si tienen alguna duda o pregunta, pues me mandan un mensajito en la plataforma. Que descansen, que estén muy bien. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Excelente fin de semana. Bye. Igualmente, Marta, bye.